Saludos cordiales y bienvenidos a este lunes 25 de septiembre. Vamos a arrancar los análisis de la semana aquí en el canal de Crece Trader. Vamos a ver además, primeramente, un ETF que replica ganándole al SP 500. También vamos a ver compañías de inteligencia artificial y una en concreto. Y después vamos a ver un poquito cómo están los mercados y qué es lo que ha ocurrido, qué es lo que va a ocurrir desde el punto de vista fundamental en esta jornada. Estamos viendo al SP 500 en el análisis intradiario. Y te lo estoy mostrando porque sabes que a primera hora hago un análisis a las 8 de la mañana GMT, una hora antes de que abra Europa, cerrando Asia. Hago un análisis en el canal de Bitcoin hoy de 5 activos, 5 o 6 activos. Bueno, habíamos puesto desde el punto de partida, arranque para la semana y también para la jornada de hoy de los 4.372 puntos, que esta era la zona donde reaccionaría el mercado cerrando posiciones intradiarias y también de muy corto plazo. Si lo descomponemos en 5 o en 15 minutos se ve perfectamente que en cuanto cruza esta zona se toman beneficios. Te lo estoy mostrando porque hay caídas, hay correcciones en los índices, parece que están poniendo algunos la voz de alarma, cuando lo que esperábamos era precisamente esto. Acuérdate, en 4 horas está realizando una pauta bajista, ha llegado ya al mínimo de esta primera fase que estoy señalando por aquí. Desde ahí lo que hizo fue tener una corrección alcista para volver a los 4.555 como teníamos desarrollado en nuestra tesis de trading, del movimiento, de la proyección. Desde ahí también se proyectó nuevamente a la baja, como podemos ver. Y está justo aquí. No hay que alarmarse, lo que está pasando en el mercado es normal, se están tomando beneficios, como bien sabes, e incluso aquí tenemos beneficios para volver a los 4.109 puntos. Esto es lo que está pasando. Fase 4, fase quinta y se acabó en el SP 500, como en la mayoría. Toma de beneficios después de toda esta subida que hemos tenido durante este año y hemos podido negociar. Esto nos dará pie a que se preparen las cosas para la siguiente pauta alcista en los índices, en las acciones, etcétera. Bueno, estaban pasando las cosas que teníamos previstas. Mira, desde el punto de vista fundamental, fíjate que dice apertura de Estados Unidos, Wall Street abre a la baja, los estudios cinematográficos suben gracias al acuerdo con los escritores. ¿Sabes que había un acuerdo? Se estaba intentando llegar a un acuerdo por parte de los guionistas de Estados Unidos, de series y también de cine, bueno, porque consideran que están mal pagados, mal retribuidos, etcétera, y al final han llegado a un acuerdo. ¿Pero por qué te cuento esto? Porque lee un poco más abajo. Lo estamos viendo en el apartado de noticias que nos las trae XTB, el broker mío, donde negocio las acciones y los ETFs. Abajo tienes en la descripción los enlaces por si te interesa. Y nos las tiene aquí todas reunidas. Y fíjate, dice, las acciones del sector, voy a subirlo un poco, las acciones del sector de entretenimiento subieron después de que los estudios cinematográficos de Hollywood alcanzaran este acuerdo provisional con los guionistas. Warner Bros., Disney, Paramount, Netflix, Disney. ¿Te acuerdas que hemos estado hablando de una compañía infravalorada que está en zona de suelo y que por cualquier fundamental puede empezar a despegar? Además, habíamos visto unos cuantos fundamentales que podrían hacer despegar a la cotización. Bueno, pues aquí empieza uno de ellos y dicen, están subiendo todos. Disney lo tenemos aquí en la serie diaria, el análisis que habíamos realizado. Estamos en esa zona de suelo entre los $79 el refugio de largo plazo y los $80 el refugio de mediano plazo para este año 2023. A pesar de ello, vemos hoy que sí, que abrieron con alzas, pero sigue yendo a esta fase de distribución normal, y eso es la parte buena, que a pesar de que veamos esta caída, nosotros esperábamos este pullback a la zona, nuevamente, a buscar liquidez, no importa si incluso traspasa los 79. Ahora, si desde aquí ya vemos una fase de impulso, entonces puede empezar a valorizarse, a coger ese valor que le falta a esta compañía. Por eso te quería mostrar esa noticia, porque estaba atento a lo que estaba pasando en los mercados eh, de- del entretenimiento
bueno, con esta reivindicación de los guionistas. Ahora seguimos viendo qué pasa con el Nasdaq, etcétera, porque había prometido, bueno, o había dicho mejor, que en el fin de semana pensaba hacer un análisis viendo un ETF, también alguna compañía de inteligencia artificial, pero finalmente ayer no lo pude realizar. Tenía un pequeño problema, no me terminaba de encontrar del todo bien y hago caso a los médicos o al médico que me dice que cuando tenga esos síntomas me esté quieto y recupere, y así lo hice. De paso aproveché para estar preparando cómo voy a diversificar el contenido en el fin de semana entre los dos canales. No te preocupes, que no pasa nada del otro mundo, son cositas normales en esta recuperación que sigo llevando cada día mejor. Bien, pues mira, voy a empezar por un ETF, porque me preguntáis, me soléis preguntar, bueno, para negociar los índices como el SP 500, como el Nasdaq, aquí lo estamos viendo, es caro. Primero, si lo hacemos en contratos por diferencia, hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de derivados porque más del 85-90%, más del 80% en los brokers pierden dinero con CFDs, con contratos por diferencia. Aparte es caro porque estás pagando constantemente comisiones. Por eso yo cuando hablo de XTB, que es un broker multiproducto, hablo de negociar acciones y ETFs, porque ahí pagamos nuestra comisión, que no es mucha, y ya no volvemos a tener que estar pagando más hasta que salimos de la posición. En los futuros para negociarlos hay que tener cuentas ya bastante más razonablemente grandes, porque van a capturar parte de nuestro dinero para dejarlo como margen de riesgo por si hay una fuerte volatilidad, disponer el broker de un dinero y no ponerlo él de su bolsillo. Si empieza a perder muy rápido, bueno, pues entonces nos quedamos con ese dinero retenido sin poderlo utilizar para negociar. ¿Qué podemos encontrar en estos casos que no sean acciones, que podamos utilizar sin que sea un coste brutal y que además le puedan ganar al mercado? Utilizamos ETFs como el del oro, van a ser uno sobre Bitcoin, que muchos tienen esperanza sobre él y esperan, o podemos esperar incluso, me voy a incluir, a ver si lo hace mejor que Bitcoin, que el contado. Podemos encontrar ETFs que incluso le ganen al mercado. Mira, por ejemplo, aquí te traigo uno. Espérate que sacamos el gráfico. Aquí tenemos uno que es el Vanguard SP 500 Value ETF. Este lo encuentras, ya ves el ticker, como es, perdón, VOOV, y lo tenemos con con la gráfica en azul. Y en naranja tenemos al SP 500. Si te fijas, el movimiento de las gráficas prácticamente es el mismo. Sin embargo, lo que lleva ganado, vamos a mirarlo primeramente en la serie semanal. Fíjate que en lo que tenemos en la gráfica ha ganado un 141%, bastante más que lo que ha ganado el SP 500 desde los mínimos que estamos viendo, un 85%. Quiere decir que este ETF que replica movimientos del SP 500 o negocian ellos, lo hace incluso mucho mejor. Y se puede ganar más dinero. Mira la serie diaria, pues también. Mientras el SP 500 ahora mismo está en negativo, en 3,76 en este periodo, este ETF está ganando un 2,90. Voy a ir acercándonos y ya poniéndonos en los últimos meses, bueno, pues están ahí casi empatados. Pero lo que es en el largo plazo, gana casi por goleada, podríamos decir, eh, este ETF al SP 500 y es bastante más barato de negociar. Podemos encontrar muchísimos sobre ellos en el Reino Unido, en Irlanda, en Estados Unidos, en Alemania, que también lo realicen. Bueno, pues este es un ejemplo que te traigo para que veas cómo vamos a apagar un momentito al SP 500, vamos a colocarlo ya con sus velas negociables. El movimiento, la pauta que nos va dejando, vemos en la serie diaria que es la misma fase, voy a dibujarlas,
Fase número 1, fase número 2, fase número 3, fase 4 y esta quinta que está muriendo. De hecho, si nosotros nos fijamos en realidad, se ha terminado convirtiendo ¿en qué? En una pauta plana, ¿verdad? Pero fue negociada y se alcanzó sus objetivos. Si nosotros colocamos la herramienta de niveles entre el mínimo y el máximo, vemos que no ha llegado al 25% de ganancias como ha pasado en el SP500, no ha llegado tampoco al 50% como ha pasado en el SP500, quiere decir que todavía tiene potencial de subida o al convertirse en plano, aquí se está dirigiendo en esta corrección, podríamos tener una pauta de grado mayor con fase correctiva número 2 que se puede dirigir pues hasta esta zona de por aquí. Estamos viéndolo con porcentajes porque lo estaba poniendo de forma comparativa. En la serie semanal también podemos ver, por tanto, que aquí se ha realizado fase 1, fase 2 y esta última fase 3 es la que estamos viendo en la serie diaria. Voy a extrapolar, voy a cambiarlos de sitio, los niveles, hasta esta fase número 1, perdón, lo he colocado mal, fase 2. Un segundo porque me he colocado yo delante del gráfico y no se estaba viendo bien. Se había quedado la imagen en grande. Ahora repito la de la serie diaria. Fase 1, fase 2, fase 3. La serie semanal está arrancando. Aquí ya dio su zona de entrada en su momento. Fíjate cómo se abre la ventana sobre estas fechas. Por aquí se abre la ventana de negociación. Vamos a colocarla en su color. Vale. Ha vuelto nuevamente en este punto a la ventana y poco a poco se va impulsando. Bueno, aquí te lo dejo para que le puedas dar una vuelta por si te interesa. En la serie diaria vamos a volver a colocar los niveles porque antes quizás no se vieron bien conmigo con mi imagen abierta. Aquí los tenemos entre este mínimo y este máximo. Esta es la pauta que estamos siguiendo actualmente en este ETF. Hay una última cosa que te puedo mostrar de todas formas, independientemente de eso, y es lo que ha hecho desde la caída de junio de marzo de 2020, cuando la pandemia, que aquí también nos dejó su propia pauta. Fase número 1, fase número 2, vamos a colocarlo, voy a abrirlos un poco más, vamos a colocarlo por aquí para que coincidan con los mínimos y los máximos. Vale, porque como puedes ver, voy a abrirlo un poco más. Vale, ahora 25% de ganancias, que fue en la serie semanal donde se abrió la ventana, el 50% de ganancias y el doble de ganancias, el 100%. En cuanto llega a esta zona, lo estamos viendo, fíjate cómo ya fase 1, 2, 3 entra 4 y quinta y a partir de aquí entra también en una fase correctiva, en una reversión de esta tendencia, que es justo cuando se abre la segunda ventana y comienza esta nueva negociación que te estoy enseñando, esta última parte. Es decir, te acabo de enseñar cómo este ETF, que va ganándole al SP500, ha hecho sus fases del mercado, las 5 fases, ha hecho la fase correctiva también, la pauta correctiva. También, si la miras, tiene las 5 fases y a partir de aquí se ha iniciado. Y en las dos ocasiones nos dio esa entrada en la serie semanal. Eso quiere decir que si sabemos sincronizar en el mercado los diferentes gráficos, buscamos oportunidades. Si conocemos también activos que repliquen, que negocien, podemos estar incluso en activos más económicos para nosotros y que nos puedan hacer ganar dinero, que podamos meter de forma de inversión pasiva, de inversión activa, haciendo trading, en fin. Bueno, esta es una de las cosas que te quería mostrar. La siguiente es una acción, de hecho creo que alguno de vosotros me habéis estado preguntando por ella. Es la AI, de inteligencia artificial. Mira, he buscado un artículo, he encontrado varios
te traigo el de Volupedia, todos dicen en realidad lo mismo, dice acciones, las mejores empresas de inteligencia artificial para invertir en 2023. Pues, ¿qué acciones son? ¿Qué compañías son? Nvidia, IBM, Microsoft, AI, Google, porque además Google está incorporando otras compañías que ha adquirido de inteligencia artificial y que van a tener bastante potencial, AMD, en fin, Qualcomm. Estás viendo las que las tiene en la lista, la mayoría aparecen en todos lados. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo entonces a AI, porque mira la, el alcance experimentado desde este último mínimo hasta el máximo, es- son casi, casi un 400% de revalorización de esta compañía, lo que vemos. De hecho, los niveles para el año 2023 negociables se acaban aquí, en los $32. Ya no tengo más, se podrían calcular, pero normalmente con esto son más que suficientes y sin embargo en esta compañía se pasan. Voy a apagarlos para que no nos interfieran y podemos ver las fases en las que ha estado el mercado. Una primera fase, porque viene de toda esta corrección, por lo tanto aquí tenemos esta primera fase, la medimos, vemos su corrección en fase 2, vemos que la corrección llega perfectamente de manual al 38.20, nos da la oportunidad de entrada, negocia hasta el 50%, primero el 25%, después el 50% y ahora está corrigiendo. Bueno, fase 3, ahora es una pauta ya correctiva porque ha traspasado los 34.68, que es ese máximo de la fase número 1, por lo tanto, se ha negociado un 50%, no llegó al 100, que eran $59, pero se ha ganado dinero o han ganado dinero. Y ahora lo que hacemos es lo siguiente, pauta de grado mayor. Hemos dejado atrás una y ahora es una pauta de grado mayor. Y fíjate dónde se está quedando. $25, que es el 38.20. Por aquí podría empezar dentro de poco a dar la vuelta. De hecho, además, los mínimos son crecientes. Vamos a ver si los logro colocar en un momentito. Los mínimos que tenemos son crecientes. Está haciendo un nuevo mínimo. Y los máximos también son crecientes, menos en esta última parte. Está dejándonos una buena pauta en ese sentido. Si lo miramos en la serie semanal y nos llevamos esos niveles, en la serie semanal es la primera fase después de caer el precio. Aquí ha hecho una fase de reversión y también una fase de comienzo, pues de acumular en semanal. Y ahora está haciendo la fase correctiva al 38.20, la misma que estamos viendo en la serie diaria. Luego, esta compañía en lista de seguimientos puede dar ciertas alegrías. Échale un vistazo desde el punto de vista fundamental, estúdiala por si es algo que te puede interesar para tu inversión o en el corto plazo para hacer trade y buscar los niveles más cercanos. Bien, y ahora que ya hemos hecho estas dos incursiones y hemos visto cómo está el S&P 500 en cuanto al Nasdaq, aquí lo tenemos. También vemos que desde su apertura en los niveles intradiarios, 14.921 era el punto de partida para la jornada de hoy. Mirábamos hacia abajo en niveles correctivos y que 14.847 y 14.862 contuvieran las caídas, se generaran a partir de ahí cierres de posiciones. Lo estamos viendo perfectamente. Si lo descomponemos en 5 minutos, se ve muy bien. En la serie de 15 también. Tenemos correcciones en la serie de 4 horas. Mira la pauta que está haciendo. La teníamos más que medida. Fase 1, fase 2. Y vamos ahora en esa fase número 3. Que enciendo los niveles. Aquí la vemos. 14.905 era el último objetivo. Se ha conseguido. 14.862. Y lo mismo que el SP 500 está ahora mismo, fase 4. Puede ser todo un movimiento, me preguntan. ¿Esto puede ser un movimiento igual que el SP 500, que todo sea fase 4? Podría ser. Lo que pasa es que se están vulnerando los mínimos con los que se alcanzó este máximo. En este caso, este mínimo, que es el que lanzó, a señalarlo, este mínimo, que es el que lanzó por última vez al alza al Nasdaq, este se vulneró ya por primera vez aquí,
porque es donde coincide el 14.862 y es el que se está vulnerando ahora. Hombre, si viéramos nuevamente un impulso así, podríamos decir, bueno, vale, todo es fase 4 y esto sería una fase 5. Pero ya son varias veces las que se está vulnerando y además con una diferencia importante de puntos. Así que da lo mismo si es fase 4 o fase quinta, porque lo que podemos empezar a ver aquí ahora son distribuciones fuertes como las que estamos viendo, algo de no acumulación, sino que repunte la cotización y sería, bueno, una pauta correctiva la que nos vamos a encontrar por esa zona. ¿De acuerdo? Bueno, pues así está un poco el mercado. Me gustaría repasar cómo está el Bitcoin y Ethereum. Y ya lo estás viendo. Lo tenemos aquí justo en los 26.000. Ha llegado ya a los 26.000 dólares nuevamente en este pullback que esperábamos. Vamos a ver si aquí aparece liquidez, si lo que aparece son liquidaciones más presión bajista y lo lleva a los niveles esperados, 24.795 y nuevamente a los 25.270. En la serie intradiaria lo que habíamos tenido para la jornada de hoy era justamente esos niveles. Todavía tenemos un poquito por debajo, los 25.953, pero es difícil, sobre todo estando aquí con tanta fuerza a los 26.000. Así que seguimos esperando entonces esas correcciones mayores en Bitcoin, pero estaremos atentos por si de repente aparece liquidez en esta zona. En cuanto a Ethereum, pues más de lo mismo. En este caso, vemos un repunte en la serie de 4 horas, donde estamos intentando medir si se está generando una pauta de impulso alcista o esto va a ser correctivo, tenemos, como tenemos proyectado. Este pullback a la zona lo esperamos en los 1554, 1529 y 1510 de la serie semanal. Y en cuanto a la negociación intradiaria, si la repasamos, vemos que todavía nos falta. En el 1564 se ha frenado nuevamente en la jornada de hoy por segunda vez. La primera vez fue a la primera hora. Y le falta un poquito para llegar a los niveles de refugio a mediano plazo donde esperamos a Ethereum. Así que con este repaso de estos últimos, viendo la situación que tenemos en los índices, pero viendo que podemos negociar en los índices mediante ETFs que incluso lo hagan mejor que el propio fondo indexado del SP500, lo dejamos. Mañana continuaremos. Intentaré irte trayendo cosas interesantes que te puedan servir para tu inversión o para hacer trading. Iremos repasando aquellas que están en la lista de seguimiento también, por si se colocan en esas zonas de ventana, como por ejemplo Coinbase. Nos encontramos en el siguiente análisis. Será más y mejor. Un saludo.